por mi nómada. Cómo se inventa la rosa, rosa, nada más y una palabra. Dicen que la voz perdura. El texto afonda nos asocedios políticos y legislativos que ficieron posible que el 12 de marzo de 1998 se aprobare na Xunta Xeneral del Principado la Ley d'Uso y Promoción de l'Asturiana. Castellana, que me queden sin paisanos, que me entonen la tonada. El libro El cuesto camín hacia la normalidad, que me costó mucho el título, por cierto, cuenta fundamentalmente cómo se gestó la Ley d'Uso y Promoción del Bable barra asturiano, las repercusiones que tuvo, la oposición terrible que tuvo, y aprovecho para recordar que el artículo 4 del Estatuto, lo que se refiere al asturiano, y una iniciativa mía que después modificóse en Madrid con el concurso favorable de Pedro de Silva. Yo digo que el libro y ese como una novelina, creo que está rápidamente contado, bien contado, y después van estalles. Me repito, el centro sigue siendo el debate de la Ley d'Uso, que fue complicada. En esta misma sala, además, hubo entradas y salidas y de repente vino una especie de deus ex machina, ¿no?, que dio la vuelta a todo ello. Bueno, el director podrá entretenerse viéndolo en el libro, ¿no? Ese es el centro del debate, ¿no? Pero creo que es muy importante también los antecedentes, lo que nos costó convencer al PP para que llegase a hacer ese pacto que teníamos a través de los presupuestos, y al mismo tiempo la oposición feroz de la gente bien pensante, ubieína y asturiana, que convenció a algún diputado, por cierto, y la oposición en general de todos los partidos, porque Izquierda Unida y PSOE presentaron enmiendas en contra, y el PP no quería de ninguna forma hacer este compromiso, hacer la Ley d'Uso y Promoción. Si no oye por Marqués, hay que decirlo, esto no sale adelante. Como todas las cosas de historia, esto en realidad hay una historia, ¿no? Uno tiene muchos detalles en la cabeza, tiene el nudo de la historia en la cabeza, pero después tiene que ir a las fuentes. En primer lugar, a las periodísticas, a los documentales, ¿no? También desde los propios archivos del propio Parlamento, pero y algunas vegaes incluso tengo que corregir porque tenía una cierta idea, pero ya era confusa. En último término, hay que documentarse y afitar lo que uno cree que sabe. Solo contar, apelando al Quijote, la historia de Basilio y Quiteria, falando de milagros e industria. Esto tiene una parte de industria, de trabajo político, y otra parte de milagro, pues saltó por los pelos, entamando por el artículo 4, que también salió por los pelos, ¿no? Hay que recordar que en aquel momento Izquierda Unida negóse a pactar con el PSOE, que tendrían mayoría. Tiene la presidencia del gobierno el PP, pero no tiene mayoría para aprobar leyes. De modo que si no ocurren dos cosas, nosotros pensamos que son necesarios los presupuestos durante 4 años para que haya más empleo, como así fue, ¿no? Más empleo, más inversión, más carreteras. Entonces, con el PP sumábamos 22, no era suficiente. Tuvo que pasar el milagro del señor Saavedra para que hubiese 23 votos para muchas cosas. Pero en todo caso, para la Ley d'Uso no hicieron falta más que los 22 del Partido Popular y el nuestro, que fuimos los impulsores del texto, ¿no? En aquel momento, además, coincidió con la reforma del Estatuto y hubo un debate muy complicado y de muchas tradiciones y engaños, ¿no? Yo ahí recuerdo, para el que quiera, esa novelina y es muy interesante, de tradiciones y engaños. Bueno, pero en todo caso,
nosotros queríamos sacar esta ley que ya propusiera Pedro Silva en el su día, que no fue capaz de llevar adelante, porque ya es lo único que existe para defender, por ejemplo, que se puedan presentar escritos a la administración, para que haya profesores de asturiano, para que la toponimia esté en asturiano. Otra cosa es que esté mal fecho después, ¿no? O que no se haya desendolcado la ley, que eso ya es verdad. Pero digamos, el único sustento real para la presencia social del asturiano y esta ley de uso del asturiano.